Uno de los distintivos de la historia ha sido el lugar preponderante que se ha dado a la exposición de las Escrituras en los cultos de adoración. Es por eso que a raíz de la Reforma Protestante del siglo XVI, el púlpito comenzó a ocupar el lugar central en los edificios destinados para la adoración a Dios, a diferencia de las iglesias católicas, las cuales tenían en el centro el altar para la celebración de la misa. Y hay una teología, hermanos, detrás de esa disposición. El centro del culto católico romano es la misa. Por eso el altar solía estar en el centro y el púlpito a un lado, como podemos ver en nuestra catedral. Pero los protestantes dieron preeminencia a la predicación de la palabra. Y es por eso que donde antes estaba el altar, colocaron el púlpito. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿sigue ocupando el púlpito ese lugar de preeminencia en nuestras iglesias? Y yo no me refiero aquí a su ubicación física. La pregunta no es si las iglesias siguen colocando el púlpito en el centro de la plataforma en el edificio de adoración. La pregunta es si la predicación de la palabra que se lleva a cabo desde el púlpito sigue ocupando ese lugar relevante que durante años, cientos de años, ocupó en las iglesias protestantes. Tristemente, muchos no solo reconocerían abiertamente que la predicación ha dejado de ocupar, incluso dispuestos a defender el cambio. Muchas personas consideran que la predicación de las Escrituras, como la hemos conocido hasta ahora, jugó un papel importante en una época de la historia de la Iglesia, cuando los libros eran escasos, cuando no había medios masivos de comunicación como la radio, la televisión, el Internet, pero entienden que el hombre del siglo XX se encuentra en una situación muy distinta y que la predicación de las Escrituras al modo tradicional no es el mejor método para alcanzar a ese hombre. Consideremos, por ejemplo, hermanos, el impacto que ha tenido la televisión en nuestra generación. Para nadie es un secreto que la televisión ha tenido un impacto profundo en el hombre moderno. La cantidad de horas que un niño promedio pasa frente a la pantalla del televisor es realmente alarmante. Y lo mismo podemos decir de muchos adultos también. Ahora, el punto que quiero hacer aquí no es el daño moral, intelectual, espiritual o aún físico que puede causar el uso indebido del televisor. Lo que quiero recalcar es que es una realidad, de modo que la misma escena la vemos desde varias perspectivas distintas en pocos segundos. Y la pregunta que algunos hacen es, ¿cómo podemos pedirle a un hombre que durante la semana ha estado horas y horas frente a una pantalla televisiva, exponiéndose a cosas que no exigen mucha concentración ni esfuerzo mental, que venga el domingo a la iglesia a escuchar a un predicador por 45 minutos o una hora, hablando desde el púlpito, en un mismo escenario, de un mismo tema y con la misma ropa? ¿Cómo podemos pedirle tal cosa al hombre del siglo XX? Eso no parece muy atractivo ni estimulante. ¿Acaso no sería mejor que tengamos cultos más llamativos y entretenidos? Con mucha música especial, películas, dramas, testimonios, y que la predicación no solo disminuya en tiempo, sino que sea incluso sustituida por una presentación más dinámica de las Escrituras, donde se le dé participación a la gente, de modo que más que una predicación, ese tiempo venga a ser un conversatorio. ¿Por qué no sustituir la predicación, tal como la conocemos tradicionalmente, por grupos de discusión, por ejemplo? En vez de yo venir aquí a predicar la palabra, vamos a discutir un tema. ¿Por qué en vez de predicarle a la gente cada domingo, no dialogamos con ellos?
Queridos hermanos, ¿qué es lo que tiene de especial la predicación de la palabra que debe ser preservada en las iglesias aún a pesar de los cambios sustanciales que ha sufrido el mundo en los últimos 40 años en materia de comunicación? Como pueden ver, estas preguntas no son irrelevantes. Antes de pasar a estudiar lo que la Biblia enseña acerca de la predicación, que es lo que estaremos haciendo en el resto de la semana, debemos detenernos a considerar estas cosas primero. ¿Debemos dar preeminencia a la exposición de las Escrituras en nuestros cultos de adoración? ¿O podemos acomodarnos a los tiempos en que nos ha tocado ministrar y buscar otros medios distintos para dar a conocer la verdad de Dios? Eso es lo primero que quiero tratar en esta mañana, no sin antes recomendar las exposiciones que el pastor Piñero hizo de este tema en nuestra conferencia pasada y que luego expandió en su propia iglesia. Y estoy recomendando estos casetes porque nosotros no podremos tocar este asunto con la amplitud que él lo hizo. Él predicó creo que 12 sermones acerca de ese tema, 4 o 5 dedicados a la preeminencia de la predicación, y yo lo voy a ver en un solo sermón, solamente para establecer las bases para lo que vamos a exponer en el resto de estas conferencias acerca de la predicación. Y lo primero que quiero que veamos en esta hora es que la Biblia enseña, sin lugar a discusión, que la predicación de las Escrituras es esencia usado por Dios para la salvación de los pecadores. La predicación es el medio por excelencia usado por Dios para la salvación de los pecadores. Ahora, noten, hermanos, que no estamos diciendo que la predicación sea el único medio que Dios usa para salvar a los pecadores. Lo que estamos diciendo es que Dios ha designado la predicación de su palabra a viva voz por un vehículo idóneo llamado, como predicaba el pastor Piñero esta mañana, Dios ha designado esa predicación como el medio por excelencia para traer a los pecadores al arrepentimiento. Cuando leemos las Escrituras del Nuevo Testamento, hay dos cosas que vienen a ser muy evidentes en lo que respecta a la salvación de los hombres, muy evidentes. La primera es que la salvación no puede ser lograda a menos que los hombres sean Dios revelada en las Escrituras. Los pecadores tienen que creer para ser salvos. Esa es una de las doctrinas fundamentales del Evangelio. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero ¿qué es lo que se supone que van a creer los pecadores para ser salvos? La verdad del Evangelio tal como es presentada en la palabra de Dios. La fe necesita una base objetiva que la sustente. Cuando yo digo que creo, estoy implicando que he sido persuadido de la veracidad de algo en lo que ahora confío. No podemos ser como aquel hombre que alguien le pregunta, ven acá fulano, ¿tú crees? O sí, yo creo. ¿Y en qué tú crees? Bueno, yo creo en lo que mi iglesia cree. ¿Y qué es lo que tu iglesia cree? Bueno, lo mismo que yo creo. Este hombre no podía dar una definición precisa. Este hombre no podía decir con precisión qué es exactamente lo que él cree. Lo que distingue al cristiano de un mero religioso es que el cristiano ha abrazado de corazón la verdad de Dios revelada en su palabra. Noten cómo Pablo lo plantea en Romanos capítulo 6. Carta de Pablo a los Romanos capítulo 6 versículo 17. Hablando aquí cómo estos romanos eran esclavos del pecado y cómo vinieron a ser siervos de la justicia. Dice Pablo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pablo está contemplando al creyente aquí como uno que era un esclavo del pecado, pero que ahora ha sido libertado de esa esclavitud. Ahora yo me pregunto, hermanos, de acuerdo a lo que Pablo dice en el texto, ¿cómo fueron ellos libertados de la esclavitud del pecado? Pablo responde, ellos obedecieron de corazón a aquella forma de doctrina a la cual habían sido expuestos.
Una doctrina fue puesta delante de sus ojos y ellos abrazaron esta doctrina de todo corazón. Hermanos, la fe no nace en un vacío, la fe nace en el contexto de escuchar la verdad de Dios revelada en su palabra. La palabra de Dios es la semilla que una vez implantada en el corazón produce frutos a 100, a 60 y a 30 por uno. Ningún alma vendrá al arrepentimiento a menos que no sea expuesta a la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículos 27 al 31. Nosotros tenemos aquí la famosa parábola del rico y Lázaro. El rico está aquí en el infierno, en el Hades, y desde allí está clamando a Abraham que tenga misericordia de él, que Lázaro venga y moje aunque sea la punta de su dedo en agua para refrescar un poco su sed, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ellos tienen las Escrituras, ellos no necesitan que un hombre venga de los muertos a testificarles de la realidad del infierno. Él entonces, probablemente pensando en el hecho de que sus hermanos nunca leían las Escrituras, él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si ellos no van a venir al conocimiento del Señor a través de las Escrituras, no van a venir de ninguna manera al arrepentimiento, aunque un muerto se aparezca y les testifique acerca del infierno. Donde la semilla de la palabra de Dios no es sembrada en el corazón de los hombres, no podemos esperar una cosecha de salvación. Hermanos, nosotros podemos atraer a los perdidos a la iglesia con cultos llamativos, con música agradable, con coros estupendos, con actividades interesantes y divertidas. Pero lo que ha de salvar las almas es la verdad implantada en sus corazones. Ninguna de esas cosas podrá traer a un hombre muerto espiritualmente a la vida. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, yo no me avergüenzo del Evangelio, o yo me glorío en el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, creer en Cristo no es tan sencillo como muchas personas creen. Para que una persona pueda creer, el poder de Dios tiene que actuar en su corazón. Y Pablo dice, ese poder actúa a través del Evangelio. Pablo no está diciendo allí que el Evangelio describe el poder de Dios. Pablo no está diciendo allí que el Evangelio habla acerca del poder de Dios. Pablo dice el Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y el texto griego puede ser traducido más bien aquí, ¿cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe, hermanos, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Segunda Tesalónica capítulo 2. Segunda Tesalónica capítulo 2. Versículos 13 al 14, hermanos, tengo que citar estos textos, es importante establecer esta base. Dice el apóstol Pablo, versículo 13 del capítulo 2, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Ustedes creyeron en la verdad que fue expuesta a través de la predicación del Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice el apóstol Pedro: habiendo purificado vuestras almas porque espiritual no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, es decir, habiendo nacido de nuevo, habiendo sido regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es la semilla que fue implantada en el corazón de estos hombres y que dio a luz la vida eterna? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Es temporal, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Y es precisamente porque es la palabra viva y eterna de Dios que puede producir vida eterna en el corazón de aquellos en quienes la palabra actúa. Hermanos, solo la palabra viva de Dios puede producir vida en un alma que está muerta. A menos que los hombres se expongan a la verdad de Dios revelada en las Escrituras, no podrán ser salvos. Eso es evidente en el Nuevo Testamento. Pero es también evidente, en segundo lugar, que la proclamación del Evangelio a través de la predicación es el medio por excelencia para dar a conocer la verdad de Dios al hombre, para la salvación de las almas. Hay varias formas en que podemos dar a conocer esa verdad de Dios al hombre. A través de un libro, a través de una conversación casual, a través de un panfleto, por medio de la radio. De hecho, la Biblia dice que los creyentes de la iglesia, deben estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. El creyente debe estar presto para compartir el Evangelio con todo el que esté dispuesto a oír. Y hermanos, Dios bendecirá su palabra. Pero, el medio por excelencia que Dios ha escogido para salvar a los pecadores es la locura de la predicación. La locura de la predicación. Noten una vez más Primera de Pedro 1:25. Y a propósito detuve la lectura en un punto. Dice Primera de Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cuando el apóstol Pedro está hablando aquí de la palabra de Dios, no se está refiriendo primariamente a la palabra de Dios leída. Se está refiriendo primariamente a la palabra de Dios predicada. La fe viene por el oír, y lo dice Pablo en el contexto de aquellos que han sido enviados, de aquellos que, como el pastor Piñero estaba predicando esta mañana, han sido divinamente comisionados, divinamente llamados y cualificados para predicar el Evangelio. John Murray, comentando acerca de ese texto de Romanos 10, 14 al 17, dice lo siguiente: lo impactante de esta cláusula en el versículo 14, cuando Pablo dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? Y está hablando de Cristo. ¿Cómo creerán en Cristo si no han oído a Cristo? Ahora la pregunta es, ¿cómo el pecador oirá la voz de Cristo a través de la predicación del Evangelio? Y dice John Murray acerca de esto, lo impactante de esta cláusula es que Cristo es representado como siendo oído en el Evangelio cuando es proclamado por sus mensajeros enviados. La implicación es que Cristo habla en la proclamación del Evangelio, y la dignidad de los mensajeros es derivada del hecho de que ellos son los portavoces del Señor. Ellos son los portavoces del Señor. Amados hermanos, Dios ha determinado salvar a los hombres a través de la predicación del Evangelio. Esa es la labor primordial que Dios nos ha llamado a hacer como ministros.
Primera a los Corintios, capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Dice el apóstol Pablo, para tratar de resolver el problema de división que había en la iglesia de Corinto, donde los hermanos estaban agrupando en torno a ciertos líderes, dice Pablo en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar. ¿A qué le envió Cristo? A predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y debo aclarar, hermanos, que Pablo no tenía nada en contra del bautismo, pero su llamado peculiar era predicar el evangelio. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Dice Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cuando Pablo fue a predicar el evangelio a Corinto, se encontró con el mismo problema que tenía en todas las ciudades que visitaba. Los griegos eran amantes de las disertaciones filosóficas. Los judíos iban detrás de las señales. Y Pablo dice aquí que Dios no escogió ni un método ni otro para salvar a las almas. Hermanos, podemos disertar acerca de filosofía, acerca de la psicología, podemos tener una oratoria hermosa, podemos tener un intelecto brillante, suficiente como para dejar boquiabiertos a cualquiera que nos escuche. Pero nada de eso podrá transformar un solo corazón. Un solo corazón. Tampoco los milagros más portentosos que pueda haber en el mundo no harán la obra. Era detrás de eso que iban los judíos. Todo el tiempo demandando al Señor que hiciera un milagro para ellos creer en Él. Y Cristo hizo muchos milagros y como quiera no creyeron. Hermanos, Dios manifiesta su gloria salvando a los hombres por medio de aquello que ellos consideran una necedad, la predicación del Evangelio. Un Evangelio que ofrece salvación gratuita por medio de la fe en Jesucristo, quien murió en una cruz para salvar a los pecadores. Un mensaje así es un tropiezo para el judío, es una locura para el griego, pero lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ese mensaje de la cruz, proclamado a viva voz, ha vencido la obstinación de muchos, y por eso estamos nosotros aquí. Porque nos expusimos al mensaje de la cruz, y fuimos traídos cautivos a la obediencia a Cristo a través de la predicación de la palabra. Queridos pastores y líderes, solo Dios tiene poder para salvar a los pecadores. Solo Dios tiene poder para salvar a los pecadores. Y Él ha determinado hacerlo por la locura, la necedad, la tontería de la predicación. Y no es que la predicación sea realmente una necedad o una locura. Lo que Pablo dice aquí es que ese es el concepto que el hombre tiene de la predicación. Y sin embargo, ese medio tonto para el hombre es el instrumento poderoso que usa Dios para salvar a las almas. Es por eso que la predicación del Evangelio jugó un papel tan preponderante en el ministerio de Juan el Bautista. Lean Marcos capítulo 1. Iba por toda la ciudad predicando el Evangelio.
Es por eso que la predicación jugó un papel preponderante en el ministerio del Señor Jesucristo y en el ministerio de sus apóstoles. Y cuando hurgamos en las páginas de la historia de la Iglesia, encontramos que sus épocas más gloriosas y fructíferas han estado siempre asociadas con ministerios que han dado a la predicación de la palabra preeminencia. Whitefield, Wesley, Spurgeon, las grandes épocas de la historia de la Iglesia tenía grandes predicadores. Dice José María Martínez al respecto: en épocas posteriores a la apostólica, los períodos más luminosos de la historia de la Iglesia han sido aquellos en que el púlpito ha ocupado el lugar de preeminencia que le corresponde. La vitalidad de la Iglesia ha corrido pareja con la calidad y el poder de la predicación. No importa que ésta haya sido interpretada por el mundo como locura, dice Martínez, Dios la ha usado siempre para la salvación de los creyentes. Y en otro lugar dice este autor: el Espíritu Santo podría usar directamente la Escritura para la conversión de los hombres y la edificación de la Iglesia. Y a veces lo hace así excepcionalmente. Pero por regla general, Dios se vale de medios humanos, entre los cuales el predicador ocupa un lugar especial. Dios ha establecido usar medios humanos, y entre esos medios el predicador es uno de los principales. Hermanos, es por eso que Pablo se refiere a los ministros del Evangelio como embajadores y heraldos de Dios. Si alguna vez han visto esas películas viejas de Ivanhoe y cosas de esas, encontrarán a un individuo que iba ciudad en ciudad con un decreto real, proclamándolo a viva voz. Eso era un heraldo. Y Pablo dice que los predicadores son embajadores, son heraldos de Dios. Hemos sido enviados al mundo como portavoces de Dios, para hablar a los pecadores en el nombre de Dios. En 2 Corintios 5:20 dice Pablo: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Un embajador es aquel que ha sido enviado para dar a conocer los pensamientos, las opiniones, los deseos del gobierno que lo envió. Ese hombre lleva consigo un mensaje que debe entregar íntegramente. Para eso fue enviado y eso debe hacer. Y en la medida en que vamos exponiendo el mensaje de Dios, contenido en las Escrituras, hablando en dependencia y bajo la unción del Espíritu Santo, hermanos, Dios mismo habla al corazón de los pecadores. Es como si Dios rogase por medio de nosotros. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 3. Dice Pablo aquí: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo dice: el pecador está ciego. El pecador está ciego. Él no puede ver la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, entonces si eso es así, ¿para qué predicar la palabra? Esa no es la conclusión a la que llega Pablo. Sigan leyendo, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo, ¿y por qué tú predicas el Evangelio si el pecador está ciego? Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa, tan poderosa que en el principio Dios creó los cielos y la tierra por su palabra. Y ahora Pablo está diciendo que esa misma palabra poderosa de Dios
Él la usa para salvar a los pecadores. Y mientras Él predica a los pecadores, y mientras el predicador está predicando el Evangelio, a través de ese vehículo y de esa instrumentalidad, Dios viene al pecador y le dice, sea la luz. Y de repente ese pecador ve lo que nunca antes había visto. Y de repente ese pecador entiende y comprende su necesidad del Señor. Y de repente ese pecador viene a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Y cómo se hace eso? A través de la predicación del Evangelio. El predicador debe verse a sí mismo en el púlpito como un heraldo del Dios Todopoderoso. En palabras de Pablo en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, los ministros del Evangelio son aquellos que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hermanos, estamos hablando de parte de Dios y delante de Dios. Y no solo el mensaje que transmitimos, sino también la forma como lo hacemos debe enviar esa señal a la mente y el corazón de todos los que escuchan. Somos los heraldos, los portavoces de un rey glorioso y temible. Y esa es una de las razones por la cual la predicación es un medio tan idóneo para presentar el mensaje de Dios. Si usamos un medio ligero o inapropiado para dar a conocer lo que Dios ha revelado en su palabra acerca de sí mismo, acerca de sus obras, acerca de su voluntad, hermanos, si usamos un medio ligero para dar a conocer la verdad de Dios, estamos echando por tierra el mensaje que estamos proclamando. ¿Qué pensaríamos nosotros si el año que viene, que hay elecciones, esperamos que hayan elecciones, pero qué pensarían ustedes si el año que viene, el día de su investidura, viene el mandatario electo vestido de payaso y a través de chistes y de historias graciosas transmite al pueblo cuál ha de ser su programa de gobierno? ¿Qué pensarían ustedes? O que en vez de dar un discurso, el presidente haga una presentación de títeres o un dramita. Ahora el presidente de la República ha traído una compañía de drama para representar un drama de cómo estaba el país y cómo él lo va a poner de ahora en adelante. ¿Cómo usted lo vería? Hermanos, lo veríamos como algo totalmente inapropiado, no importa que el contenido sea bueno. Esa forma de transmitir un mensaje de esa naturaleza sería totalmente incongruente con la naturaleza y seriedad del mensaje. Pues nosotros tenemos la encomienda de transmitir un mensaje que posee repercusiones eternas. Y lo hacemos en el nombre del Rey del Universo. El medio que escojamos para transmitir ese mensaje debe ser consecuente, debe ser congruente con su naturaleza. La predicación de la palabra no surge en los tiempos bíblicos como medio de propagación de la verdad por el atraso tecnológico de aquellos días, no. No era que ellos no tenían internet y los libros eran escasos y no había radio ni televisión y bueno, por eso no había otra manera, había que predicar el Evangelio. No, hermanos, no era un asunto de atraso tecnológico, es que este era el medio más apropiado para comunicar la naturaleza del mensaje. No es una razón cultural lo que está detrás de la predicación, es teológica. Estamos presentando a Dios como el Rey soberano que tiene derecho pleno sobre todas sus criaturas. Y nosotros los ministros no somos sus negociadores. No, nosotros no somos sus negociadores. Nosotros somos sus heraldos. Aquellos que en el nombre de Dios, con autoridad, con pasión, con urgencia, proclamamos los decretos emitidos en la corte celestial, consignados en las Sagradas Escrituras. Y esa es la señal que los ministros envían a los hombres cuando se colocan detrás del púlpito a proclamar a viva voz la palabra de Dios. Somos mensajeros del Dios Altísimo.
Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y ahora vengo en su nombre a proclamar que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Vengo en su nombre a proclamar que Él ha hecho provisión para salvar a los pecadores a través de la persona y la obra de nuestro glorioso, gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, la predicación es el formato más idóneo para transmitir esa verdad. Así como es el formato más idóneo para humillar al pecador. Es el formato más idóneo para humillar al pecador. El problema del hombre es su soberbia. Y él no está realmente en posición de sentarse con Dios en una mesa de negociaciones. Su entendimiento entenebrecido. Hace unos años atrás se puso de moda ese tipo de predicación, el diálogo. La gente resiente la autoridad del púlpito. Vamos a dialogar con los hombres. Vamos a hacer aquí una especie de talk show, como los que aparecen ahora en televisión. Yo tengo un micrófono inalámbrico, voy por el público a ver qué piensa cada uno acerca de lo que yo estoy diciendo. Hermanos, eso no funciona, porque el pecador tiene su entendimiento entenebrecido, y lo que él necesita precisamente es humillarse ante la voz de Dios. Y eso es lo que hace cada domingo cuando se siente a escuchar a un predicador. Aparte de que la predicación es un vehículo ideal para persuadir correctamente a los hombres. La predicación es el vehículo ideal para persuadir correctamente a los hombres. Ahora, hermanos, es importantísimo que subrayen esto, que lo escuchen con detenimiento. Estamos diciendo que los predicadores deben persuadir a su auditorio, pero estamos diciendo que deben hacerlo correctamente. Hermanos, la predicación debe ser persuasiva. La predicación debe ser persuasiva. Sí, sabemos que es Dios quien obra en los corazones, pero como hemos dicho ya, Dios usa medios, y uno de esos medios es la persuasión hecha en la predicación. Lucas nos dice en Hechos capítulo 18, versículo 4, que cuando Pablo estaba en Corinto persuadía a judíos y a griegos. Y lo mismo hizo en Éfeso, Hechos capítulo 19, versículo 8. La predicación debe ser persuasiva. Pero noten que hemos dicho que la predicación es el vehículo ideal para persuadir correctamente a los hombres. Correctamente. Porque hay una forma incorrecta de persuadir a las personas. ¿Cuál es esa forma incorrecta? Cuando tratamos de mover sus voluntades a través de las emociones y no a través del entendimiento. Cuando tratamos de llevar a un auditorio a tomar una decisión, no porque han entendido la verdad de Dios, sino porque a través de 30 historias tristes hemos movido eficazmente sus emociones. Hermanos, una vez más tenemos que insistir en que Dios no obra en el pecador en un vacío. Dios obra en el corazón de los hombres cuando por medio de la predicación de la palabra ilumina su entendimiento. Y es de esa manera que el pecador viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Es por eso que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora noten, derribando argumentos. El pecador viene aquí con muchos argumentos en su cabeza. ¿Y qué debo hacer? Persuadirlo a través de la verdad, derribar sus argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que hace el ministro del Evangelio. Derribar todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios en la mente y el corazón del pecador. Es a eso que nos referimos cuando hablamos de persuasión. Y lo que estamos diciendo, hermanos, es que la predicación es el medio ideal para hacer esto. La predicación es un monólogo.
Es un monólogo. Y en el monólogo podemos elaborar nuestra presentación de las Escrituras, presentar argumento tras argumento de la palabra de Dios. Podemos hacer nuestro caso, para usar un lenguaje judicial, y así poder informar adecuadamente el entendimiento del pecador. Pastor, ¿y es nuestra argumentación lo que los va a convencer y a salvar? De ninguna manera. De ninguna manera. Solo Dios puede hacer esa obra. Pero Dios obra tomando en consideración la manera como Él nos creó. Dios obra tomando en consideración nuestra naturaleza. El entendimiento debe ser iluminado para que seamos movidos entonces a abrazar la verdad que es en Cristo Jesús. ¿Recuerdan el texto de Romanos que leímos? Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Por eso dice el ministro puritano Thomas Watson: los ministros tocan a la puerta de los corazones de los hombres. Y el Espíritu, en ese contexto, viene con una llave y abre la puerta. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos tocando a la puerta del pecador, pero no podemos abrir la puerta. Ahora, el punto es que es en ese contexto, con el ministro predicando la palabra de Dios, que el Espíritu Santo viene con la llave y abre la puerta del corazón. Ahora, hay algo misterioso envuelto en todo esto, muy misterioso. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios obra mientras un instrumento humano está transmitiendo su palabra? La verdad es que no lo sabemos. No lo sabemos del todo. Pero es una realidad revelada en las Escrituras. Y queridos hermanos, eso debe estimularnos a predicar. Eso debe estimularnos a predicar. Dios no nos ha dado la responsabilidad de convertir las almas, sino de predicar el Evangelio. Y Él se encargará de aplicar su poder en el corazón de los que escuchan mientras nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad. Un texto más, antes de pasar al próximo punto. Primera Tesalónica, capítulo 1, versículos 4 al 6. Primera Tesalónica, capítulo 1, versículos 4 al 6. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Dice Pablo: yo sé que ustedes fueron elegidos. ¿Y cómo lo sabía Pablo? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué dice Pablo? El Evangelio llegó a vosotros en palabra, fue predicado, pero llegó también en poder. En el poder del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, el punto que quiero hacer aquí es que ese poder del Espíritu actuó en el contexto de la proclamación verbal del Evangelio. Pablo fue a Tesalónica predicando el Evangelio, pero ese Evangelio no llegó en palabras solamente. El poder de Dios actuó usando esa palabra como instrumento. Hermanos, hay otras cosas que podemos decir a favor de la predicación y me siento muy frustrado porque no puedo decirlas. Hay muchas otras cosas que podemos decir a favor de la predicación como medio por excelencia para salvar las almas. Hay algo especial en la predicación que no tiene ningún otro medio. Pero no es mi intención expandirme en este punto más allá de lo necesario, porque ese no es mi foco principal en esta conferencia. Pero debo insistir, hermanos, debo insistir que la predicación del Evangelio es el medio por excelencia que Dios usa para salvar a los pecadores. A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Él es Dios. Dios es Dios.
y Él tiene derecho pleno a establecer los medios para lograr sus fines. Hermanos, nosotros no predicamos por tradición, no predicamos cada domingo, bueno, porque a lo largo de la historia de la iglesia, eso es lo que siempre se ha hecho. No, hermanos, no es por tradición, lo hacemos porque Dios lo ha mandado, porque Dios ha establecido la predicación como el medio por excelencia para alcanzar a los perdidos. Y hermanos, hoy más que nunca es importante establecer esta verdad, porque nos están presionando por todas partes para que cambiemos nuestra metodología, por una que sea más entretenida, por una que sea más atractiva. Pero hermanos, como heraldos y embajadores de Dios, nuestro oficio no es el de entretener a los predicadores. Nuestro oficio es el de persuadirlos en el nombre de Dios y con la palabra de Dios a la fe y al arrepentimiento. Sí, un culto más entretenido y atractivo, con mucha música especial, con testimonios impactantes, con dramas y películas, puede ser que atraiga a mucha gente. Pero ninguna de esas cosas va a hacer en esos corazones lo que solo la palabra de Dios, proclamada con sabiduría, con urgencia y con poder, puede hacer. ¿Qué puede ser más impactante que un individuo venga aquí todavía humeando y diciendo acabo de venir del infierno? Acabo de venir del infierno, aquello es horrible. Es más, hasta traje una grabación de los gritos que se oyen en el infierno. Y ponemos una pancarta allá afuera, para avisar a las personas que el próximo domingo aquí va a haber un individuo que va a dar su testimonio de cómo fue al infierno y volvió. Hermanos, eso no hará nada en el corazón de un pecador. Solo la palabra de Dios predicada a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos, Dios ha prometido bendecir su palabra, Él no ha prometido bendecir ninguna otra cosa. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, dice Dios, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Isaías 55:10. Pero la predicación no solo es el medio por excelencia usado por Dios para la salvación de los pecadores, sino también, en segundo lugar, y mucho más brevemente, la predicación es uno de los medios principales para promover la santificación y la madurez de los creyentes. La predicación de los creyentes. Así como la verdad es necesaria para la salvación, así también es necesaria para la santificación y el crecimiento de los cristianos. Por eso cuando Cristo ora al Padre en Juan 17 dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La obra santificadora del Espíritu de Dios en el creyente es efectuada a través de la instrumentalidad de la palabra. Es por eso que en Primera de Pedro, luego de decir, ustedes vinieron al conocimiento de la verdad a través de la predicación, dice en el capítulo 2, ahora, desechando toda malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa misma palabra que salvó, esa misma palabra puede darte crecimiento. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 37. El apóstol Pedro está aquí predicando la palabra en Pentecostés. Y dice en el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y ya sabemos
que 3,000 almas vinieron a los pies del Señor. Pero ahora noten lo que dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La Biblia de las Américas traduce: se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Y el énfasis, como alguien ha dicho, no está tanto en el contenido de lo que se enseñaba, sino en el hecho de que los hermanos estaban allí presentes cuando los apóstoles impartían sus instrucciones. Estos hermanos recién convertidos estaban allí escuchando a los apóstoles. Y como resultado de ese apego a las enseñanzas apostólicas, hermanos, ¿qué vemos en el resto del texto? Que esta iglesia estaba siendo edificada, fortalecida por la gracia de Dios. Era una iglesia que estaba siendo llevada a la madurez. En el capítulo 2, versículo 43 al 47, vemos a los apóstoles predicando con poder, los hermanos teniendo una profunda y real comunión los unos con los otros, se preocupaban unos por otros, estos creyentes tenían gozo, adoraban a Dios con fervor y sencillez, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermanos, ¿cómo vino esa vida, esa vitalidad espiritual a la vida de esta congregación? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles enseñaban, los hermanos estaban allí escuchando con atención la palabra predicada de Dios. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 32. Dice el apóstol Pablo a los ancianos en Éfeso: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo encomendaba a estos hermanos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra era poderosa para sobreedificaros. Queridos pastores, si de veras queremos que las ovejas que han sido puestas a nuestro cuidado prosperen espiritualmente, lo que necesitan no son cultos entretenidos, y no es que yo estoy abogando por cultos aburridos, pero lo que necesitan no es eso. Vamos a hacer muchas actividades, porque cuando la gente está involucrada en actividades, crece espiritualmente. No, primero viene la palabra de Dios, y eso produce actividad en el creyente. Pero es la palabra de Dios la que tiene poder para sobreedificar a la iglesia. Y lo que estamos diciendo es que la predicación es uno de los medios principales que Dios usará para proveer ese alimento de la palabra a nuestros hermanos. No estoy diciendo que es el único medio que Dios usa para santificar al creyente. No, hermanos, hay otros medios de gracia: la lectura privada de la palabra, la oración, la comunión edificante con hermanos en la iglesia. Todo eso son medios de gracia que el Señor usa para edificar a los creyentes. No estamos diciendo que la predicación es el único medio de Dios para la santificación del cristiano. Pero hermanos, la predicación es uno de los medios principales que Dios usará para lograr ese fin. Noten, de hecho, en el texto que acabamos de leer, en qué contexto Pablo dijo o habló de la palabra de Dios. Pablo había estado predicando esta palabra en Éfeso por espacio de 3 años, versículo 20 del capítulo 21. Vosotros sabéis cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el Evangelio, y la palabra allí es keruson, entre los cuales he estado como un heraldo proclamando el Evangelio,
verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, dice Pablo a estos pastores, hermanos, estos pastores estaban cargando pesado. Esta iglesia había tenido a Pablo por 3 años. Y ahora Pablo se va. ¿Qué iba a pasar con estos hermanos? ¿Iba a caer en pedazos la iglesia porque Pablo no estaba allí? Dice Pablo, no. Dios ha provisto pastores. Dios ha provisto pastores. Y es a estos pastores que Pablo les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Estos pastores que quedaban en Éfeso debían velar por el rebaño, debían pastorear la grey del Señor. Y uno de los aspectos primordiales de esa tarea era hacer lo mismo que Pablo estuvo haciendo por espacio de 3 años, predicando el consejo de Dios. Es en ese contexto que Pablo les dice en el versículo 32, os encomiendo a la palabra de gracia. Os encomiendo a la palabra de gracia. El ministro fiel del Evangelio no solo debe predicar para la salvación de las almas, él está llamado a seguir predicando a esas almas ya salvadas para su crecimiento y madurez espiritual. De ahí, hermanos, la insistencia de Pablo a Timoteo en la enseñanza de la palabra en la iglesia. Timoteo era un ministro del Evangelio, era un don de Cristo para su pueblo, y como tal, él debía poner todo su empeño en exponer la palabra de Dios para la edificación de los santos, para la salvación de los pecadores. Rápidamente, hermanos, porque el tiempo se ha ido, 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Timoteo enseña a los hermanos. Si lo haces, serás un buen ministro. Si no lo haces, eres un ministro infiel. Capítulo 4, versículo 11. Timoteo, esto manda y enseña. Versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Timoteo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermanos, es evidente que Pablo quiere que Timoteo se ocupe en la enseñanza en la iglesia. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 2. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que benefician de su buen servicio. Timoteo, esto enseña y exhorta. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo predica la palabra. Es así como la iglesia va a madurar. No tengo tiempo ahora, pero busquen Efesios capítulo 4, luego, versículos 11 al 16. El mismo Cristo ha dado dones a su iglesia. Uno de esos dones son los pastores que enseñan. ¿Y cuál es el resultado de esa enseñanza? La edificación de los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Y dice que todos juntos, como un cuerpo que somos, vamos creciendo y nos vamos edificando en la verdad. Bien, hermanos, habiendo establecido el lugar que ocupa la predicación en los planes redentores de Dios,
a partir de mañana vamos a comenzar a construir el edificio. Esto es solo la zapata, la base. Y vamos a comenzar a tratar con aquellas características que debe poseer un sermón si de veras queremos ser efectivos en la labor que se nos ha encomendado. Pero yo no quiero concluir sin traer una brevísima palabra de aplicación. A la luz de lo que hemos visto hoy, espero que haya sido evidente, hermanos, que la predicación de la palabra debe ser una prioridad en nuestros ministerios. ¿A qué fue que el Señor nos llamó? Y lo que hemos visto hoy es que la predicación juega un prema y singular importancia. Tanto que estaban siendo desatados en la distribución diaria, los apóstoles no permitieron que esas cosas los distrajeran de su labor esencial. En Hechos capítulo 6, versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo. Eso no es lo apropiado. Eso no es conveniente. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 4. Busquen 7 hermanos y ahora nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Yo leí en cierto lugar, no recuerdo dónde, que si ese problema surge hoy en la iglesia, el comentario hubiera sido al revés. No es justo que dejemos de atender a las viudas para dedicarnos a la predicación de la palabra. Esas mujeres están pasando hambre. Pero hermanos, eso no fue lo que hicieron los apóstoles, así no fue que ellos pensaron. Claro que atendieron a las viudas. Para eso Cristo ha dado el ministerio diaconal a la iglesia, para que los pastores puedan estar ocupados en pastorear a las almas. No es justo, dicen los apóstoles, que nosotros dejemos la predicación de la palabra de Dios, ni siquiera por una obra tan noble como la de alimentar a las viudas de la iglesia. No, eso no es justo. Eso no es justo. Campbell Morgan, un gran predicador inglés, dijo lo siguiente: la obra suprema del ministro cristiano es la obra de la predicación. Este es un día, y él lo dijo en una época que había muy buenos predicadores, a principios de siglo. Yo estaba pensando si Campbell Morgan viviera ahora. Dice Campbell Morgan: este es un día en el cual uno de nuestros mayores peligros es hacer un millar de cositas mientras ignoramos una cosa, la predicación. Queridos hermanos, hoy más que nunca la iglesia de Cristo necesita la vitalidad que solo el púlpito sólido puede darle. Hoy más que nunca. Pero eso no será posible si nosotros mismos no comprendemos ni aceptamos el lugar que Dios le ha dado a la predicación en el cumplimiento de sus planes redentores. Y el enemigo de nuestras almas se encargará, créanme, de mantenernos ocupados haciendo un montón de cosas, algunas de ellas muy buenas y nobles, con tal de trastornar nuestras prioridades. Alguien dijo: este ministerio está siempre en oposición al príncipe de las tinieblas. Él hará todo lo que esté a su alcance para entorpecer tu trabajo. Te hará correr de un lado para otro haciendo 1000 cosas pequeñas con el fin de evitar que cumplas con las dos tareas realmente importantes: la oración y el ministerio de la palabra. Que Dios nos ayude, hermanos, a poner en orden nuestras prioridades, por el bien de las almas a las que ministramos, pero sobre todas las cosas, por la gloria del Dios que nos llamó. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos en esta mañana darte las gracias por tu palabra. Qué bueno, Señor, que tú no nos has enviado a hacer la obra del ministerio,
sin darnos direcciones claras de qué es lo que debemos hacer. Alabamos y bendecimos tu nombre, oh Señor, mañana. Damos gracias por el tiempo de enseñanza que hemos tenido hoy aquí. Te suplicamos que tú sigas bendiciendo estas cosas. Bendito sea tu nombre, oh Dios, y bendito sea el nombre de nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.